Siendo las 2:30 de la mañana, damos comienzo a la edición central del noticiero Noticias Críticas. Soy David Fajardo y comenzaré con la noticia principal del día de hoy, del tema ¿qué es la lectura crítica? Sus aspectos estructurales y semánticos y su aspecto en el mundo actual. Bueno, la lectura crítica, dejando a un lado las referencias explícitas, nos permite construir un pensamiento crítico frente a determinado tema, alcanzando un nivel inferencial de comprensión más global. La lectura crítica. La importancia de la lectura crítica en el mundo actual es muy importante, ya que acompañados de un mundo cibernético donde nos llega tanta información, debemos aprender a depurar y a clasificar la información valiosa y de separarla de la no valiosa. Esto como de cotejando la información que estamos leyendo del texto, comparándolo con artículos científicos, oficiales, por el estilo. Tenemos que aprender a depurar esa información. Las fases de la lectura crítica, esas son tres. La prolectura, en la cual mediante la lectura del título realizamos una hipótesis sobre el desarrollo del texto. La segunda es la lectura analítica. Identificamos palabras desconocidas, ideas principales, secundarias, el tipo de lenguaje utilizado, el tipo de texto y las estrategias discursivas. La tercera es la lectura crítica. En esta relacionamos datos del texto y trascendemos información poniéndola en relación con información previamente adquirida o que estemos cotejando información del mismo tema. Bueno, la línea estructural de esta es: la primera, identificar el tipo de texto, argumentativo, expositivo, etc. La segunda son los conectores gramaticales y su función. La tercera son los recursos discursivos que el texto utiliza. La cuarta es el tipo de lenguaje utilizado, si es sencillo, informativo, informático, científico, etc. Y la quinta es la idea principal y la secundaria. La línea semántica son: primero, tener los datos e informaciones del texto claros. La correlacionar datos del texto. La segunda, establecer relaciones entre la información del texto y información previamente adquirida. Y la cuarta y última, enmarcar el texto dentro de una disciplina o marco sociocultural. Bueno, seguimos con Rafael Rojas y Ángel Vázquez, los cuales nos darán a entender un poco más de la noticia de los elementos estructurales dentro de un texto literario. Gracias, David. Bueno, como lo viene diciendo el señor David Fajardo, nosotros estamos encargados en explicar la segunda parte de la noticia, la cual consiste en los elementos estructurales. Bueno, primero que todo le vamos a hablar sobre los tipos de textos y los géneros discursivos. Primero hay que saber que los tipos de textos tienen tres partes: en expositivo, en argumentativo y en literario. Bueno, el expositivo se centra en explicar un tema y un tema que sea de interés general y para la gente que no esté casi especializada en dicho tema. Bueno, el argumentativo es creado para que... Bueno, los argumentativos son aquellos que intentan argumentar siempre la tesis, y los literarios son los que utilizan recursos expresivos para intentar crear una realidad ficticia o subjetiva. Para saber qué son un género discursivo se divide en cuatro partes: de qué se habla, de cómo está organizado, los recursos lingüísticos que usa este tipo de texto, para quién va y para qué se habla este texto. Segundo, conectores gramaticales y su función. Bueno, esto es una herramienta que todos los textos deben tener, ya que los conectores le dan una estructura y un sentido al texto que se está hablando o que se escribió. Los conectores gramaticales tienen mucha importancia a la hora de realizar un texto, ya que con el conocimiento de estos nos podemos dar cuenta el modo y las intenciones que tuvo el autor al hacerlo y lo podemos comprender mucho más. También podemos sacarle las ideas principales y secundarias con ayuda de estos. Hay conectores que nos ayudan a identificar el inicio, el desarrollo y la conclusión, como lo puede ser en relación con, por un lado, o en conclusión. Los conectores aditivos, como también y adicionalmente, son los que nos ayudan a encontrar más aspectos o mayor argumentación sobre el tema que estamos leyendo. Por su parte, las frases que inician con conectores como pero y sin embargo son un método que el autor utiliza para introducir sus argumentos, su tesis y sus hipótesis acerca del tema que está hablando. Y en conclusión, los conectores son los que nos pueden hacer la vida más fácil a la hora de realizar o entender un texto.
Bueno, esta fue la primera parte del segundo tema y ahora vamos con nuestro compañero Ángel. Bueno, gracias Rafael. En esta segunda parte vamos a hablar de la idea principal de las ideas secundarias y algunas estrategias discursivas que utiliza el autor en el texto. Bueno, la idea principal es el argumento principal de un texto, pues en algunos casos las podemos encontrar directamente relacionado con el título o en algunos casos tenemos que inferir esta idea principal. De esta idea principal salen las ideas secundarias, que son los pilares fundamentales de la idea principal, ya que estas ideas secundarias lo que hacen es como expandir el concepto de la idea principal, llenándole de argumentos y complementándola. Bueno, también vamos a hablar de algunos tipos de estrategias de discursivas del autor en un texto. Hay varias maneras que el autor puede utilizar estos tipos de estrategias discursivas en un texto, que pueden ser de manera implícita o de manera explícita. De manera implícita es que nosotros tendremos que inferir estas ideas, y de manera explícita es que están a simple vista, o de manera literal. De manera explícita podríamos encontrar los que son la citación, que la podemos encontrar en comillas, la enumeración, que es cuando hay un texto que se basa en una serie de pasos y se enumeran 1, 2 y 3, etcétera. La ejemplificación, la definición y también la comparación y la ejemplificación, pues estas dos, las que acabo de decir, están de manera también implícita, puesto que ya la podemos encontrar a veces no de manera tan literal, sino hay que inferir un poco. Y de pilar fundamental también de la manera implícita podemos encontrar lo que es la causalidad. La causalidad, que son los argumentos de las consecuencias y son los creadores de la relación causa y consecuencia. Bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Ángel Vázquez y seguimos con mi compañero Alejandro Cabrera. Muchas gracias, Ángel. Mi nombre es Alejandro Cabrera y yo sigo hablando con el tema número 3. Ahora, para entender el tema número 3 toca entender el tema número 2. Toca entender la estructura de un texto y los elementos que componen un texto. La idea principal, las ideas secundarias, los ejemplos que serían ideas accesorio, o la cantidad de ideas que no se desarrollan de manera particular en un texto y que no influencian demasiado en lo que se refiere a la conclusión. ¿Sí? Entonces, una vez que uno ya conoce la estructura de un texto, ya puede llevar a cabo un proceso semántico, un análisis semántico de un texto. Entonces, para ello toca recordar que es un proceso sintáctico, que es ver cada oración por individual, que es no comprender una oración, sino desarrollarla como si fuera sin conocimientos previos. Leer explícitamente lo que está en el texto. Ahora, una vez que ya se entiende la diferencia entre semántico y sintáctico, semántico comprender, sintáctico leer, se puede llevar a cabo la diferencia entre resumen y reseña. El resumen es ya más sintáctico que la reseña. El resumen es el texto, las ideas principales que se llevarían a cabo mediante la jerarquización. Entonces, idea principal, ideas secundarias, ideas que apoyan las ideas secundarias, ideas accesorio y así sucesivamente. Entonces, una vez que ya se tiene a cabo la jerarquización, se puede llevar a cabo una relación para poder así implementarlas en el texto, que sería el resumen. Sin embargo, para la reseña, que incluiría opiniones sobre el autor, se tiene que llevar a cabo un proceso semántico, en el cual se relacionan los conocimientos aprendidos en el texto con conocimientos previos a la leída del texto. Entonces, una vez que los relacionas, ya puedes entender que la reseña no solamente lleva a cabo lo que hay en el texto, sino que con base en las ideas en el texto se lleva a cabo una diferente estructura para poder desarrollar el texto. Ahora, una vez que se entiende esto, se entiende que para hacer un análisis semántico ya tiene que haber un conocimiento previo sintáctico. Para poder hacer una reseña se tiene que haber llevado los mismos pasos que un resumen, pero relacionarlo con los conocimientos previos aprendidos. Entonces hay diferentes técnicas para poder llevar a cabo estos procesos. Una de esas técnicas es, en primer lugar, desarrollar cuáles son las ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales en un texto. En segundo lugar, esta jerarquización hará que tú obligatoriamente elimines y desarrolles un énfasis en las ideas principales y las ideas secundarias.
Entonces las ideas accesorias quedarían totalmente desechadas. En tercer lugar sería la jerarquización, que es lo que conté al principio, en lo que el resumen se llevaría a cabo. Entonces, por ejemplo, una jerarquización sería idea principal e idea secundaria. Ahora, hasta ahí sería el resumen. Esto solamente sería llevar a cabo un texto con las primeras ideas de la jerarquización. Sin embargo, para llevar a cabo una reseña, se tiene que tomar el mismo proceso de un resumen y también relacionarlo con los temas aprendidos anteriormente. Entonces está reseña, que son opinión y resumen del texto. Sería una combinación entre las ideas principales del texto con las opiniones de los conocimientos previos de la persona. El resumen sería explícitamente lo que está en el texto. Y por último, la síntesis sería ver cada cosa por individual para poder así llevar a cabo un texto. Entonces se verían, por ejemplo, los párrafos por individual. Entonces tú lees los párrafos, analizas los párrafos, pero no los relacionas entre ellos. Se mira el texto por individual. Esto hace que, a diferencia del resumen, no se tenga resumido todo el texto, que eso haría que se borraran algunas ideas. Sin embargo, con la síntesis, tú lo que haces es eliminar partes del texto, pero la mayoría de las ideas seguirían estando en el texto. Entonces, esto tendría más información y sería más conciso y sería más sólido. Sin embargo, no traería opiniones. Es un resumen, pero visto de una forma individual y no del texto en macro. Entonces, estos son los tres tipos de conclusiones, los tres procesos semánticos que puedes llevar a cabo para poder analizar un texto. Gracias, me despido. Alejandro Cabrera, del grupo David Fajardo, Alejandro Cabrera, Ángel Vázquez y Rafael Rojas.